¿ya? Excelente, adelante. Buenas noches, buenas tardes, señoras y señores. Un placer saludarles. Estoy en el programa Entre Tintos y Papeles con el doctor Teodoro Verdugo Silva, catedrático universitario de la Universidad de Cuenca, eh, un hombre que conoce el derecho constitucional, los derechos ciudadanos. Está con nosotros entonces para conversar hoy frente a la situación que vivimos. Parece que aquí no hubiese división de poderes, doctor, en el país. Todo el mundo opina sobre todo, todo el mundo presiona sobre otro poder, otros se excusan y dicen que la corrupción, en fin. El principio constitucional, doctor, que rige en el país, ¿cuál es? Explíquenos, por favor, para que la gente tenga conocimiento de qué es lo que sucede. Nuevamente, muchísimas gracias, estimado doctor Ávila, por la invitación. Siempre es un honor recibir sus convocatorias y, por supuesto, participar en su prestigioso programa. Concuerdo de manera exacta con lo que usted ha dicho. Es tal el nivel de desinstitucionalización que vive el Estado ecuatoriano que por ejemplo, no se observa o no podemos mirar de manera clara, por ejemplo, un principio básico en el ámbito constitucional y que rige la organización de las democracias occidentales, como son la división de los poderes, la división de funciones. No vemos líneas divisorias claras y tajantes entre el rol que debe jugar el ejecutivo, el legislativo, el judicial, en el caso ecuatoriano, participación ciudadana y control social, y también el poder electoral. Podríamos pasar todo el día relatando casos donde hay una intervención simultánea y problemas jurídicos y problemas de competencias, por lo menos entre dos o más funciones del Estado ecuatoriano. Pero básicamente desde una perspectiva teórica, el principio de independencia y división de poderes no implica sino que el poder político, que es un todo, se encuentre gestionado por diferentes personas, por diferentes personajes, por diferentes grupos, para que de esa manera ninguna persona, ningún grupo llegue a tener un poder absoluto en el manejo del poder. Esto se entiende básicamente cuando uno hace un recorderis básico de lo que fue uno de los principios que impulsó la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa, el monarca era el todopoderoso, por eso se lo llamaba monarca absoluto. Tenía potestades ejecutivas, legislativas, judiciales y de todo tipo. Y claro, era una característica de este tipo de manejo del poder en ese ámbito, un manejo autoritario del poder sin ningún tipo de control. Y precisamente la medicina que se encontró es que se establezcan y se inventen arreglos institucionales para que sea un poder o una función, un grupo de personas con toda su burocracia, quienes dirijan y administren el Estado, otros diferentes quienes administren justicia y otro grupo diferente quienes legislen. En el caso ecuatoriano tenemos dos poderes más a propósito de la Constitución del 2008. Básicamente de eso se trata, pero el problema es de que quienes tienen aquí la solución a este problema de desinstitucionalización es la clase política ecuatoriana, pero oh sorpresa, la propia clase política ecuatoriana, teniendo el antídoto a este problema, no toma ningún tipo de medidas, pues logra beneficiarse especialmente en el ámbito de los intereses individuales en este problema y en esta desinstitucionalización que juega o que está acosando al Ecuador. Frente al interés colectivo, entonces se impone el interés partidario, que entre comillas no Efectivamente. existen partidos en el país, están desintegrados los movimientos, las, yo diría las posibilidades de crecimiento de las personas en forma indecente incluso, y además de eso su posición política en cuanto se refiere, digamos, politiquera en cuanto se refiere a desprestigiar al Estado para que ninguna confíe del otro, es decir, un poder, perdone la expresión popular, está durmiendo con el otro poder y el otro poder duerme con el otro, pero sin embargo, entre la noche se despiertan y gritan y dan allá aullidos. Exactamente, estimado doctor, usted ha tocado un punto neurálgico y creo que es
el punto que se debe discutir desde la perspectiva de la opinión pública, pero sobre todo por parte de los propios políticos, que son quienes tienen los poderes para reformar, cambiar y hasta revolucionar esta cuestión. En el Ecuador, desafortunadamente, no contamos con un sistema de partidos políticos. Acá lo que contamos es con un conjunto de siglas, nomenclaturas, digamos, nada parecido a partidos políticos, especie de espacios que están a la venta para ofertar candidaturas de uno u otro personaje, y al no tener un sistema de partidos políticos, evidentemente no tenemos un sistema que incentive a la disciplina partidista, partidos que giren alrededor de programas ideológico-políticos y no alrededor de caudillos, y precisamente ese es un problema. Es un problema que ha molestado y del cual ha adolecido el Ecuador desde hace muchos años, podemos decir por lo menos desde el 79. Sin embargo, si nos preguntamos desde el 79 hasta la actualidad, ¿cuál ha sido el momento más crítico de desinstitucionalización del sistema de partidos políticos? Yo tengo la certeza de decir que ahora, fíjese usted que es tal el número de candidatos a presidentes de la República, que todos con el ánimo de lograr votación y lograr representación en el legislativo, presentan precisamente candidatos en absolutamente todas las provincias. Entonces vemos provincias como Cañar, Bolívar, que eligen tres legisladores, o el propio Azuay que elige cinco legisladores, pero tenemos como candidato por lo menos a 19 listas, a 20 listas. Tenemos como candidatos a decenas y cientos de personas, sumando todas esas listas, y todo eso produce confusión, desinstitucionalización, produce que el voto no se concentre, que se vote por una figura, por su rostro, sus características personales, pero no por un programa político como tal, y precisamente ahí está el problema, y eso luego reproduce nuevos problemas en el legislativo, donde el ejecutivo, para cooptar esas conciencias, tiene que, o desafortunadamente suele, acudir a diferentes instituciones informales negativas como el hombre del maletín, o ofrecer dádivas para tal o cual personaje en tal o cual provincia para que se dé, entre comillas, el camisetazo y decida y acompañe el quehacer del Ejecutivo. En otras palabras, doctor, en vez de colaborar por el bien del Estado, todo el mundo está atrincherado, haciendo, torpedeando la gestión de las otras personas para que no cuaje el plan, el proyecto, para que no haya tranquilidad política y de esta forma cosechar el río revuelto, en río revuelto. Pero sí, estamos clarísimos de que este tipo de problemas sucede. Pero tenemos también otra circunstancia, que los políticos han preparado un discurso alienatorio. Es decir, nada vale en el país, nada soporte en el país, todo es improvisación, en fin, intereses creados. Y nos siembra una desconfianza uno a otro candidato. Pero eso también causa desasosiego en el pueblo ecuatoriano, doctor. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero además esa es otra señal clarísima de esta enfermedad social, política, económica de la desinstitucionalización. Creo que no tenemos una clase política madura que tenga la capacidad de reconocer los aciertos del rival y de criticar de manera positiva y constructiva los desaciertos. Acá la clase política, y eso aplica no solamente a la alta clase política del ámbito nacional, yo me atrevo a decir de que eso aplica hasta instituciones como universidades, ministerios, escuelas, colegios. Hay una tendencia a desprestigiar lo que hizo la autoridad inmediata anterior, a olvidar que pudo haber hecho buenas cosas y dar seguimiento a esas buenas cosas, sino más bien se tiende, repito, a dejar de lado esas cuestiones. Entonces nos falta madurez política. Por ejemplo, actualmente estamos en un debate que a mi juicio de alguna manera es estéril a propósito del problema eléctrico, sobre si esta es una cuestión que le compete o no única y exclusivamente al actual titular del Ejecutivo, o lo que está sucediendo es culpa de los ex presidentes. Yo creo que más allá de esa discusión, la clase política debe ponerse de acuerdo en que hay que tomar soluciones. No sé si usted ha escuchado comentarios, pero
podido escuchar hasta entrevistas de determinados funcionarios o también reflexiones de comentaristas que dicen que los mandos medios del sector eléctrico conocen cuáles son las soluciones al actual problema energético, pero como pertenecen o se deben a otros partidos políticos que gobernaron antes, están, si cabe el término, saboteando el rol del Ejecutivo. Eso no significa que yo esté saliendo a favor del actual Ejecutivo, pero lo que quiero hacer caer en la cuenta es de que falta, o mejor dicho, hay un problema de falta de colaboración. Y el problema es que como tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, todos los partidos políticos están esperando que fracase el titular del Ejecutivo para sacarlo del cargo y para ascender al mismo. Y esto es un cuento de nunca acabar porque si es que eso sucede, el nuevo titular del Ejecutivo va a tener que enfrentar también el mismo problema, en este caso el problema eléctrico, y la lógica será la misma. Todos los ex candidatos a atacarlo, a tratar de que no salga adelante y avante en el problema eléctrico y esto sea un círculo vicioso. En definitiva, tenemos una clase política, y lo digo de manera penosa, menos que mediocre, porque mediocre significa mediano, y creo que es menos que mediocre la clase política ecuatoriana. Fíjese usted, ayer yo leí una nota que el problema energético que estamos viviendo ahora, las cotas de energía, las cotas de agua, se parecen más o menos a los que nos pasó en el del 92 al 95 en el lapso en el que fue presidente Sixto Durán Ballén. Ujú. Yo conversaba con algunas personas, con mi esposa, con mi cuñada, que son muy enteradas y que son muy cultas y que tratan de estar siempre informadas, y les decía, es una vergüenza para la clase política ecuatoriana que habiendo tenido un problema similar en el 92, actualmente en el 2024, más de 30 años después, tengamos que lidiar con las mismas cuestiones. Ese es un fracaso de toda la sociedad ecuatoriana y especialmente de la clase política. Sí, efectivamente, Teodoro, usted tiene razón. Parece que los políticos no trabajan por los fines sociales del Estado, el respeto a los derechos, el solución a las necesidades, sino buscan únicamente desprestigio y estar presentes de ellos allí. Pero también la situación responde al orden internacional, de lo que tengo entendido y lo que he estudiado. Los gobiernos, entre comillas, desarrollistas, populistas, pues que en el sentido de hacer algo, de algún presupuesto destinar para las obras a la colectividad que menos tiene, no son deseados en el ámbito político latinoamericano. Entonces existe incluso una toma de los medios de comunicación nacionales y extranjeros para desprestigiar a las personas y no se diga a los movimientos políticos que algo podrían tener de visionarios, demagógicos, incluso solucionando problemas de carácter social, Teodoro. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, y me permito poner un ejemplo a la reflexión que usted hace. No se trata de salir a favor o en contra, sino de hacer un análisis lo más objetivo posible de lo que está pasando con el presidente Petro en Colombia, por ejemplo. El Consejo Nacional Electoral colombiano acaba de dar paso a un enjuiciamiento desde esa perspectiva, desde la perspectiva electoral al presidente Petro, pero al parecer atrás de estas instituciones nacionales están, como usted llama, suprapoderes o extrapoderes internacionales, que son los que quieren a través de diferentes mecanismos desprestigiar el rol de los titulares del Ejecutivo. O de los ejecutivos latinoamericanos, especialmente de los ejecutivos latinoamericanos de izquierda. Ese es un hecho, más allá de cualquier tipo de opción que uno tome, más allá de que cualquiera de nosotros seamos de izquierda o derecha, centro, sí observamos que normalmente los presidentes que son atacados desde la perspectiva internacional, que tienen más problemas precisamente en establecer y llevar de manera pacífica este tipo de relaciones, son los titulares del Ejecutivo que se autoubican desde el centro hacia la izquierda. Y por supuesto, ese también es un problema que hay que tomar en consideración, sin olvidar también que en la actualidad, por la globalización, los problemas de los países vecinos también nos terminan pasando factura a nosotros. Volviendo al tema energético, tanto Colombia como Perú
no están con un superávit energético como para que nos puedan apoyar a nosotros, y eso también nos pone a nosotros en una especie de callejón sin salida, ya que si bien tenemos o tendríamos que pagar esa energía eléctrica, no podemos acceder porque ellos también están en una suerte de déficit y están ahorrando esa energía para sus propios países. Se dice y se suena dentro de los medios políticos incluso que hay que desprestigiar a ciertos sectores de la economía nacional, como es la explotación petrolera, como es la energía eléctrica, como son las comunicaciones por cable, en fin, para privatizar las mismas y sacar ventajas. Es decir, no quieren que el Estado maneje indicando que incluso es un mal administrador. Y se dice, Teodoro, con todo el respeto, que estas crisis son a lo mejor estudiadas, como usted dice, 30 años no se ha tomado una resolución y sigue molestando a la República de Ecuador, salvo el periodo del presidente Correa. Pero, sin embargo, este tipo de comportamientos de desprestigiar a la salud pública es justamente para privatizar, tener el respaldo ciudadano de que no vale el servicio y privatice nomás. La hipótesis que usted plantea es una hipótesis muy acertada. Yo creo que otra falencia del Ecuador como sociedad y sobre todo de la clase política es que luego de la pandemia y luego de toda la desgracia y la hecatombe que sufrió el Ecuador, por ejemplo, con los miles y millones de muertos a propósito de la pandemia en Guayaquil y todo el drama social que aconteció alrededor de eso, yo creo que uno de los acuerdos básicos a los que de manera tácita llegamos en algún momento y la clase política no materializó aquella cuestión, es que luego de la pandemia teníamos la obligación de fortalecer por lo menos el sistema de salud. El sistema de salud tenía que inminentemente ser público y de calidad, y hacia allá tenían que estar dirigidos todas las decisiones y todos los esfuerzos de la clase política ecuatoriana, pero oh sorpresa, no vimos eso. Fíjese que actualmente hablar de patriotismo no está relacionado con jurar la bandera ni nada por el estilo, sino más bien de sentirnos orgullosos, por ejemplo, de nuestros servicios públicos. Eso pasa en países como España, donde, por ejemplo, los españoles se sienten muy orgullosos de ser españoles en tanto y en cuanto tienen un sistema de salud de alta calidad. Y a pesar de eso, en algunas ocasiones se quejan porque los ecuatorianos, a propósito de la pandemia que nos mostró de manera viva y clara de que necesitamos urgente fortalecer el sistema nacional de salud, no se ha hecho nada al respecto y precisamente se está poniendo en duda aquel. Y claro, esa estrategia es una estrategia que no es nueva, ¿no? Precisamente luego de la caída del muro de Berlín, perestroika, glasnost por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, el fin de la historia del cual hablaba Francis Fukuyama en la década de los 90 fue la Ujú. década de las privatizaciones y precisamente nombramos hace un momento a un expresidente ya fallecido, Sixto Durán Ballén, él puso en marcha todas estas cuestiones. Afortunadamente, a mi juicio, buena parte de las instituciones no fueron vendidas, pero giraba alrededor de esta cuestión de que el Estado es un mal administrador y un mal prestador de servicios. Pero aquí hay algo interesante. Fíjese usted que en los 90 nadie ponía en duda, o mejor dicho, estaba en vigencia una especie de dogma, el dogma de que la prestación de servicios como la energía eléctrica siempre le competía al Estado porque era un monopolio natural supuestamente, Ujú. y los privados de antemano decían que no se metían allá, pero como comenzaron a ver que en Europa se rompió ese mito de que son un monopolio natural y en Europa, en España especialmente, usted ve que hay varios sistemas o varias empresas que prestan energía eléctrica y Verdaderamente. compiten entre sí entre las tarifas. No sería raro que eso también se trate de establecer acá en el Ecuador, ¿no? Se han dado cuenta de que no necesariamente es un monopolio natural y que se traten de establecer tres, cuatro empresas que presten el servicio de energía y compitan entre sí. Obviamente empresas privadas que para bien o para mal, en este caso, para mal porque estos servicios tienen que ser de acceso universal con ánimo de lucro. Yo creo que las cuestiones como la salud, la educación y en este caso la energía eléctrica tienen que ser cuestiones prioritarias y tienen que ser cuestiones donde no debe haber el ánimo de lucro, a mi juicio. Sí, estoy de acuerdo con usted. Una de las tareas del Estado justamente es el servicio. Pero nosotros tenemos una vida difícil como ciudadanos ecuatorianos. Si tenemos
las respuestas o tenemos a los comentaristas y a las personas que hacen el análisis de las repúblicas sudamericanas? Usted había dicho de la cuestión de Petro, estoy de acuerdo, pero ahí está Evo Morales enjuiciado en estos días, ahí está Lula da Silva, ahí está el gobernador, el ex gobernante de México, en fin, hay una campaña que está orquestada por los medios. Esto no es atentar a la soberanía de los pueblos, esto no es ir en contra del principio de la independencia y tomar resoluciones nosotros dentro del concepto de lo que conocemos y necesitamos, Teodoro. Yo creo que depende de los casos, ¿no? Yo creo que de manera general, cuando los medios de comunicación que están internacionalizados y globalizados a lo que se dedican es a informar cuestiones que no necesariamente dicen relación con lo que nos compete como ecuatorianos, no hay problema. Creo que el problema está cuando esos grandes medios de comunicación comienzan a tomar medidas que puedan desestabilizar la institucionalidad o lo que queda de la institucionalidad democrática en el caso ecuatoriano. Y vemos que estos grandes medios de comunicación precisamente se encuentran buena parte de aquellos ubicados en determinados países como Estados Unidos. Digamos que lo ideal sería que frente a la posición de CNN podamos tener acceso directo, por ejemplo, a la posición de un medio de comunicación que pueda dar una visión diferente como Telesur, pero vemos que en la realidad de los hechos, en el caso ecuatoriano, es más fácil acceder a los dichos de CNN que a los dichos de Telesur, porque se le pone dificultades a uno y facilidades a otro para que puedan salir al aire a través de diferentes medios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el problema de este tipo de cuestiones. Además, creo que debemos sincerar también la práctica periodística y yo sospecho que usted va a estar de acuerdo conmigo, estimado doctor. Vemos en Europa, y me atrevo a invocar nuevamente a lo que sucede en España, en propio Estados Unidos, donde ya hay medios de comunicación que de antemano se identifican con tal o cual posición política y eso nos permite a nosotros los ciudadanos saber qué vamos a escuchar y los ciudadanos cultos que quieren estar informados deberíamos escuchar ambos noticieros o los noticieros que nos den diferentes perspectivas para luego de eso tomar una decisión. Acá en el Ecuador todavía tenemos el discurso de que supuestamente los periodistas o los grandes medios de comunicación no tienen ningún tipo de interés, que informan sin ningún tipo o de manera neutral cuando no necesariamente lo hacen. Yo creo que debe haber un sinceramiento en ese tipo de cuestiones y en eso el Ecuador no está maduro todavía. Sí, yo estoy de acuerdo, Teodoro, con usted. Entonces vemos que existe un rompimiento de la figura del Estado de acuerdo a los intereses de las personas y de otros estados. Pero nosotros del pueblo tenemos la posibilidad, entre comillas, la posibilidad democrática de cambiar este tipo de accionarios. Pero resulta que incluso son tomados como terroristas, como delincuentes comunes, juzgados incluso bajo un estado de necesidad, bajo un estado de emergencia, Teodoro. Mire, usted toca una cuestión muy importante relacionada con el Estado, ¿no? Yo lo que les suelo decir a mis estudiantes cuando hablamos de esto, yo les digo, miren, esto que se llama Estado-Nación nació a finales, o se consolidó a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Es decir, Ya, la figura del Estado es una figura relativamente nueva, pero algo que suelen sorprenderse las personas que me escuchan, especialmente mis estudiantes, yo les digo, actualmente estamos frente a una crisis del Estado. El Estado tal cual se conoció y se concibió está en crisis. Este momento hay seres humanos, individuos, hay empresas transnacionales que económicamente por lo menos y algunas ya políticamente son más poderosas que el Estado. Entonces el Estado ujú. está en crisis. Imponen políticas. Exacto, fíjese usted, el titular del ex Twitter, actual ex, él tiene un poder mucho más grande que cualquier presidente de la República Latinoamericana. Hace un momento usted nombró a Bolivia, el propio Elon Musk tiene como fortuna 50 veces el Producto Interno Bruto de Bolivia o de Ecuador, por ejemplo. Ya, Entonces, esa debilidad del Estado y cómo el poder soberano
el poder de autogobierno está migrando hacia otros ámbitos que no son democráticos, a quienes nosotros no hemos elegido. Nosotros no hemos elegido los titulares del FMI, del Banco Mundial y de otras instituciones que deciden sobre nuestras vidas y sin embargo ellos tienen poder de veto sobre lo que podemos o no podemos hacer y precisamente ahí está o sobre eso es lo que debemos debatir actualmente. Repito, muchas veces nosotros ni conocemos quién es el titular de la Asociación Mundial de Comercio, del propio Fondo Monetario Internacional, Ujú. y ellos toman decisiones que afectan nuestras vidas y nosotros no los elegimos. Es decir, la idea del poder soberano cada vez se está debilitando y se está desvirtuando precisamente porque el Estado se va debilitando. Los estados para ciertos gobiernos valen, siempre y cuando se alineen con ellos. Quiero decir, si van por el Estados Unidos o van por Rusia o van por Japón, en fin, son bienvenidos. Mientras tanto, son pues apantallados por el resto de países. Pero esta situación tiene que cambiar todo. Yo veo que ahora hay una lucha hegemónica en el mundo, una lucha pues que trata de contener, trata de mantener los poderes de los países grandes. Tal vez una confrontación, a plantear una situación que a mí personalmente me disgusta, sabiendo que la guerra es la industria de la muerte. Tal vez una guerra entre estas potencias podrían un poco las mismas virar hacia América, hacia los países en vías de desarrollo. Mire, permítame comentarle una cuestión académica personal. Durante estas últimas semanas, por cuestiones personales, de gusto, de hobby, he estado empapándome en cuestiones relacionadas con la Segunda Guerra Mundial y varios personas que opinan sobre lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial dicen y observan que muchas de las cuestiones que sucedieron en aquella época se están observando en la Ujú. actualidad, precisamente en esta confrontación entre Rusia y Ucrania y los problemas de Israel con Palestina. Entonces, curiosamente, estamos revisitando, pero además de revisitando, repitiendo la historia y sin embargo no estamos tomando las medidas necesarias. Y al parecer Latinoamérica de alguna manera está jugando el rol que también jugó en la Primera y la Segunda Guerra Ya, Mundial, cuando a ya, mi juicio podría ser un rol diferente. Terminamos siendo meros productores de mercancías o prestadores de servicios o de algún tipo de producto para la guerra, para la elaboración de armas, para la elaboración de medicinas. Recuerde usted cómo mucha gente de esta ciudad de Cuenca y de manera positiva, digamos, a propósito de la Primera Guerra Mundial y la necesidad de cultivar la quinina y cosas por el estilo, hicieron grandes fortunas. claro, Lo que claro. estoy diciendo en la actualidad es de que Latinoamérica de alguna manera sigue jugando ese rol que no es hegemónico, sino más bien accesorio, y creo que Latinoamérica, los presidentes deben caer en la cuenta de esto y empezar a jugar un rol central. No estoy diciendo necesariamente que construyan un gran ejército o algo por el estilo, pero que tomen una posición para que su voz también se haga escuchar, porque luego de guerras hay repartos y si en ese reparto nosotros no salimos bien parados, son o somos nosotros los miembros de la población del pueblo los que sufrimos las consecuencias. Y ahí está el problema. De hecho, muchas cuestiones relacionadas con la migración nos afectan a nosotros porque Ecuador termina siendo una especie de trampolín para muchas personas llegar. Muchos desde aquí de diferentes maneras llegan a México y luego a Estados Unidos y se está observando que muchas personas del Medio Oriente están tratando de llegar a Estados Unidos a través de Ecuador y con todo este drama del callejón del Darién y todo ese tipo de situaciones. Y esas son cosas relacionadas precisamente con estas dos guerras que son las principales, entre comillas, Rusia, Ucrania, e Israel y Palestina. Sí, estoy de acuerdo con usted, Teodoro, pero las soluciones no están a la vista, no van a ceder ninguna de las potencias que fabrican las armas como incluso una forma económica de favorecer a sus estados en la economía. ¿Qué vamos a lograr? Y aquí existe un silencio, yo diría, pues impuesto por ciertas personas a la Iglesia Católica, que en algún momento en este pueblo cristiano, todavía católicos, apostólicos, romanos, jugarían un papel de entendimiento. Se entiende, entonces podríamos deducir que la Iglesia calla, es un silencio cómplice. De alguna manera podríamos decir que sí, ¿no? Claro, si le preguntásemos a algún alto miembro de la jerarquía de la iglesia,
de cuál es el rol que está jugando, no sería raro que digan que los estados son laicos y que por lo tanto no van a jugar un rol especial. Sin embargo, tratándose de situaciones gravísimas, especialísimas, como la guerra, que es el sinónimo del mal total, por supuesto que deberían jugar un rol más directo. El Papa Francisco, a mi juicio, si hacemos un análisis de su desempeño en general, el desempeño, a mi juicio, es positivo, son más las cosas positivas que negativas, pero probablemente podría jugar un rol más central, asumiendo un rol de mediador más directo en este tipo de problemas, pero precisamente ese rol no lo están jugando. Y una de las explicaciones podría ser, y esto es doloroso, de que también el Vaticano tiene negocios, tiene capitales, tiene acciones en el mundo y en la industria de la guerra, mundo e industria de la guerra que está sentado especialmente en Estados Unidos. Y ahí hay una paradoja, ¿no? Estados Unidos, como lo hizo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, no estamos en una Tercera Guerra Mundial, aclaro, pero siempre Estados Unidos ha jugado a un rol neutral, proveedor de armas, y actualmente eso es lo que está haciendo frente a la OTAN. Pero lo que debemos saber es de que la gran industria de creación de armas está en Estados Unidos, y a propósito del Vaticano, al parecer también hay grandes capitales del Vaticano en este tipo de negocios, Y no muy obviamente a claros través de además de eso. mecanismos que no nos permiten identificar claramente el origen y el fin de estos fondos. Bien, Teodoro. Si tuvimos la Revolución Francesa en el mundo occidental, alguna situación se logró, pero parece que estamos retrocediendo históricamente hablando. A lo mejor una nueva sacudida de orden ideológico. Necesitamos una nueva sacudida, no la única, una de las grandes creaciones de la Revolución Francesa fue lo que se llamó el Estado de Derecho, y actualmente en el Ecuador, que es pionero por lo menos en la forma, el Estado Constitucional de Derechos y Justicia. ¿Y qué es el Estado Constitucional de Derechos y Justicia? En resumen, estimado doctor, que la política se subordine al derecho. Aquí en el Ecuador vemos cómo el derecho se subordina a la política, y no lo vemos solamente en la alta política o en la política nacional, lo vemos hasta en las relaciones personales, los vemos en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los ministerios. Todas las instituciones están manejadas por pequeños caudillos o caudillas, donde todas las decisiones los toman en base a la política, ignorando el derecho, cuando la política tiene que rendirse siempre al derecho, y el derecho es el mecanismo que doma a la política, y ese es el problema acá. El momento en el que en el Ecuador todo se toma en base a cálculos políticos, ignorando los arreglos institucionales, ahí estamos en problemas, estimado doctor. Muchas gracias, Teodoro, por haber participado con nosotros. Señoras y señores, el doctor Teodoro Verdugo Silva. Muchas gracias a usted, siempre a las órdenes. Gracias, Teodoro. Un gusto. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.